Bien, muy bien. El domingo pasado empezamos una serie de estudios bíblicos y que se llaman los filtros de la vida. Los filtros de la vida tienen un solo objetivo y es que nosotros tratemos de equivocarnos lo menos posible con estos filtros. Y que cada decisión que nosotros podamos tomar en realidad sean decisiones correctas, sean decisiones que no nos afecte. Lo decía el domingo pasado y decía, ¿cómo algunas veces nos sorprendemos con personas que toman decisiones y cada decisión que toman son correctas? No se equivocan. Bueno, porque ellos tienen filtros, porque tenemos que tener filtros en la vida. Si no tenemos filtros, en realidad vamos a equivocarnos. Con seguridad que nos vamos a equivocar. Y vimos el domingo pasado que el primer filtro que nosotros tenemos que tener es el filtro de la... ¿A lo que estuvieron? La honra a Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? La honra a Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión y decimos esto va a honrar a Dios, entonces es el primer filtro que nosotros debemos ocupar. El segundo filtro es confiar en Dios. Confiar que Él va a hacer las cosas, de que Él no miente, que Él no está diciéndonos cosas que no va a cumplir. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Y cuando aprendemos a confiar en Dios también aprendemos a descansar. Yo quiero abarcar en esta noche 2 o 3 filtros a lo sumo para poder que nos pueda ayudar en este tema de la vida. Y el tercer filtro es no ataques, no te defiendas. ¿Cómo nos cuesta esto a nosotros, no? ¿Cómo nos cuesta horrores de pronto no defendernos? Creo que a todos nos pasa, ¿estás bien? ¿Sí? A todos nos pasa de que nos cuesta no defendernos. No hay ningún ser humano que se la banque así todo. En algún momento saltamos y nos defendemos. Leyendo y estudiando la vida de uno de los evangelistas más grandes que existió sobre esta tierra en los últimos 100 años, se llamaba Billy Graham. No sé si alguien sabe de él. Billy Graham fue el predicador del siglo XX. Y él decía lo siguiente: yo permito que Dios me defienda. Yo permito que Dios me defienda. ¿Por qué decía esto? Porque él sabía que eran justos sus juicios. ¿Sí? Y hay una palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que vamos a tomar para poder enseñar esto. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 19, en esto de no atacar, no defendernos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad luego a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y él dice, mía es la venganza, dice el Señor. Nadie más puede vengar como yo vengo. Si yo ataco, hermanos, si en este tema del filtro, si yo no aprendo esto, digo, yo no aprendo, si yo ataco, creo una injusticia. Y entiéndame por qué. Porque no soy justo. Yo no soy justo. Y cada vez que yo voy a atacar a otro, en realidad voy a crear una injusticia porque no soy justo, soy injusto. Mi manera de ser, mi manera de comportarme muchas veces habla de que yo al final estoy creando lo que Dios no quiere que creamos, ¿sí? Tomar el juicio en nuestras manos, decir, bueno, yo voy a tomar carta en esto. Y es una muestra de no confiar en Dios, porque nosotros decimos, Dios es justo, ¿cierto? Dios es justo. Bien, pero si yo ataco, no solamente creo esta injusticia, sino además, al tomar el juicio en mi mano, estoy demostrando y diciendo a Dios, yo no confío en ti. Porque tú dices que tuya es la venganza. Pero si yo tomo la venganza en mis propias manos, le estoy diciendo, Señor, yo no creo que tú seas justo. Y este filtro nos va a permitir a nosotros, en realidad, darnos cuenta que Dios es mucho más amoroso que nosotros.
Dios tiene amor. Y como líderes, muchas veces en la iglesia, hermanos, y entiendan esto, como líderes muchas veces en la iglesia vamos a tener momentos donde nos va a doler. Vamos a tener que recibir traiciones de personas que nosotros creímos de que siempre iban a ser fieles con nosotros. Vamos a recibir también de que muchos hablan de uno, que van a decir cosas de ti. Entonces, cuando nosotros entendemos que estos momentos nos van a doler, es cuando nosotros tenemos que aprender, en definitiva, a confiar de que Él es justo, pero no tengo que atacar. Pero tampoco me defiendo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que la palabra de Dios dice que de Él es la venganza. Entonces, dejarlo en las manos de Dios es confiar en Dios de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y Dios lo va a hacer porque no falla. Entonces, debemos entender, hermanos, que cuando nosotros hacemos y cubrimos y nosotros queremos atacar y nosotros nos queremos defender, en realidad vamos a terminar haciendo daño a alguna de las ovejas que Dios ama. Si yo me defiendo, cosa que nos cuesta no defendernos, probablemente yo voy a atacar y voy a hacer daño a alguna de las ovejas que Dios ama, por solamente defenderme. Y eso es lo que hacemos y nos cuesta muchísimo no hacerlo. Por eso, cuando entendemos esto, nos ponemos de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que esto no es algo que nosotros vivimos solamente, sino que también vamos a ser atacados porque el Señor Jesucristo también fue atacado. Ahora, el Señor Jesús en ningún momento se defendió, pero tampoco atacó, porque confiaba plenamente en que su Padre, en definitiva, lo iba a defender. Siempre, hermanos, siempre vamos a encontrar y va a haber fuego amistoso en la iglesia. ¿Cuál es el fuego amistoso? Es en donde de pronto vienen y te abrazan y te dicen que sos espectacular y que te aman con todo tu corazón, pero siempre va a haber un fuego amistoso que después termina, en definitiva, en un ataque directo hacia tu persona. Y en esos momentos es cuando nosotros tenemos que aprender a no defendernos. Y esto es algo que todos nosotros los cristianos estamos en este proceso de no defendernos, porque nos cuesta no contrarrestar el ataque que estamos recibiendo. El cuarto filtro que nosotros tenemos que aprender es no tires leña al fuego. No tirar leña al fuego. Hay personas que tienen, lógicamente, diferentes niveles de madurez. Todos los que estamos aquí no tenemos todos los niveles de madurez, no somos iguales. Todos estamos en un nivel distinto. Y a veces estas personas que no tienen un nivel de madurez grande, encienden una chispa dentro de nuestra vida, encienden una chispa, pero a la chispa no le podemos estar echando nafta. Porque en realidad no va a apagar la chispa, todo lo contrario, va a hacer que esa chispa empiece a transformarse en un terrible incendio forestal. La palabra de Dios dice en Proverbios 26, del 20 al 21, Proverbios 26, del 20 al 21, sin leña se apaga el fuego. Proverbio 26, del 20 al 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. En este filtro de no tirar leña al fuego, en definitiva tenemos que cuidarnos de que cuando hay una situación, no echarle más nafta a esa pequeña llamita que se está encendiendo. Es un chispazo nada más, pero no lo puedo apagar poniéndole más leña todavía. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, hablando del Señor Jesucristo, ya Isaías como profeta estaba hablando del Señor Jesucristo, y él dijo en el capítulo 53, versículo 7,
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué pasó? Enmudeció y no abrió su boca. No es fácil, hermanos, y lo digo con mucha certeza de que estamos todos en el proceso. No es fácil ser un cordero cuando la gente quiere crucificarte. Y el Señor Jesucristo fue un cordero que cuando lo iban a crucificar dice que Él no abrió su boca. No es cosa de echarle más leña al fuego y nos cuesta mucho cuando nos ataca. No tenemos que atacar. Y eso pareciera muy fácil en la palabra, ¿cierto? En lo que estoy diciendo. Pero después, pucha que nos cuesta. Pucha que nos cuesta. Nos cuesta mucho no defendernos. La sociedad hoy, hermanos, saliendo del ámbito de la iglesia, la sociedad hoy está haciendo lo que dice el Salmo 109, versículo 5. Me devuelven mal por bien y odio por amor. No podemos nosotros esperar de que todo el mundo se porte bien con uno. Tampoco podemos esperar que todo sea amor, porque hoy nosotros entregamos amor y nos van a devolver odio. Porque hoy en la sociedad voy a hacer el bien y me van a devolver mal. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados de saber que no podemos nosotros seguir echándole leña al fuego, porque el fuego va a ser mucho más grande y después ¿cómo lo controlamos? El quinto filtro, no cambies mucho. ¿Qué es esto? No cambies mucho. Es preferible ir más lento para ir más lejos. Lo hablaba el lunes pasado, en algo de esto hablaba en la reunión que tuvimos los pastores, o en la reunión de oración en realidad. Hablaba sobre este tema de ir lentos para ir más lejos. Y el libro de Proverbios dice que con la sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría se edifica la casa. Y las malas decisiones que nosotros podemos tomar van a derribar la casa. Siempre va a ser así. Si yo tomo malas decisiones en esa casa que estoy construyendo, va a ser un desastre porque se va a caer. Entonces, ¿cómo puedo tomar decisiones sabias sin sabiduría? ¿Cómo hago para tomar esas decisiones que va a guardar mi casa, va a cuidar mi casa? Hace un ratito estaba cantando la canción de Obededón. En mi casa habita tu presencia. Pero si yo no actúo con sabiduría, lo que va a hacer es que empiezo a tomar malas decisiones y mi casa se va a caer. Se va a caer. Entonces, esto de ir más lento para ir más lejos es algo que muchas veces nos cuesta. Queremos tomar atajos. Queremos ir por otro lado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que empezamos a ir por otro lado, automáticamente me empiezo a perder del objetivo que es el objetivo de mi vida. Había un misionero en Estados Unidos que se llamaba William Carey, lo conté también los otros días. Y era un hombre que en realidad no era muy carismático. Era un hombre, vieron, de esos medio tosco, medio que no era carismático, no era atractivo y se suponía que no era el indicado. ¿Para cumplir qué cosa? Una misión en África. Y él quería ir al África. Y le pidió a sus autoridades ir al África. Pasó por el instituto, por el seminario, estudió todo, estudió los idiomas, todo. Pero resulta que los líderes decían, pero este hombre no va a andar, no va a funcionar. Porque no tiene el carisma que realmente nosotros queremos que tenga quien va a ir al África. Entonces lo llamaron y le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿por qué quieres ir al África? ¿Para qué? ¿Cómo vas a ir al África? Si en realidad no se lo dijeron en forma directa, pero no eres el indicado. Y él respondió algo que me ha enseñado muchísimo con respecto a esto, mucho. Y que creo que de alguna forma ha sido
ha sido la vida de este ministerio. Y él dijo, puedo poner un pie sobre el otro sin parar. Puedo poner un pie sobre el otro sin parar. Lo que le estaba diciendo es, yo empiezo algo y lo termino. Me lleva más tiempo, pero yo no dejo de caminar. Y eso fue lo que le permitió que las autoridades lo mandaran al África. Y dice la historia, dice que este hombre logró ir al África e hizo una tremenda obra en el África. ¿Por qué? No porque él era agraciado, no porque él era una persona que podía comprar a los demás. No, sencillamente porque era un hombre que sabía poner un pie sobre el otro y no parar. Es 1 más 1, 1 más 1. ¿Por qué es esto? Porque los pasos son ordenados por Dios. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos de los hombres, y él aprueba su camino. O sea que la vida cristiana son pasos, no son saltos. Y ahí es donde tenemos que aprender nosotros que eso del salto de la fe no es tan cierto. ¿Han escuchado alguna vez? Dimos un salto de fe. Bueno, eso no corresponde porque la vida cristiana son pasos, no son saltos. No pasamos nosotros saltando toda la vida cristiana. Imagínense. Por eso dije hace un ratito, hay muchos que quieren saltar, hay muchos que quieren tomar atajos. Acomodarse con el pastor, acomodarse con los líderes, tratar de congraciarse con ellos, pero en realidad son personas que nunca van a terminar lo que empezaron. ¿Por qué? Porque no van un paso sobre otro. Hay un ejemplo en la Biblia que es de los levitas. Los levitas ustedes saben que eran personas que eran ordenadas por Dios, ¿sí? Personas que eran separadas, eran de una tribu, la tribu Leví. Y dice la Biblia de que estas personas eran ordenados para poder cumplir en definitiva con lo que se les mandaba dentro del templo. Ahora, había algo interesante en esto. Algunos levitas, no todos, algunos levitas solamente tenían que dedicarse a cortar leña. Ellos elegían a 30, los llevaban, los preparaban. Cuando ellos cumplían 30 años, dice la Biblia que ellos eran puestos dentro del templo para empezar a trabajar como sacerdotes. Los levitas eran sacerdotes. Y debe haber sido muy interesante en su momento cuando salieron del instituto, del seminario. Tiene que haber sido muy interesante cuando se juntaron esos 30 que ya tenían 30 años para poder trabajar dentro del servicio que Dios le requería a ellos. Tiene que haber sido muy interesante cuando se empezaron a hablar entre ellos. Y entre ellos ha dicho, bueno, che, ¿a qué te dedicaste? ¿A qué te destinaron? Y bueno, mirá, yo estoy en el altar ofreciendo sacrificios a Dios todos los días. O algunos cuidaban el aceite de las lámparas. Otros se preparaban el pan de la proposición. Otros hacían cosas más interesantes, pero habían algunos que cuando les preguntaban a qué te dedicaba, ellos decían, voy a cortar leña. ¿Qué hay de espiritual en esto? ¿Cortar leña? Diría, estos son los peores. Y no era así. En realidad, ¿por qué? Porque cuando ellos se dedicaban a cortar leña, Dios le ordenó a través de Moisés que no podían dejar que el fuego se apagara. Y sumamente interesante poder ver esto. Sumamente interesante. Porque cuando Dios ordenó el tabernáculo, Moisés no podía modificar lo que Dios había hecho y lo que había dicho. Moisés no le podía decir a Dios, mira Dios, resulta que encontré una mejor madera para hacer el fuego. Tampoco le podía decir Moisés a Dios, el color de estas cortinas son mucho mejores, me parece que el color púrpura para ti hay que sacarla. Moisés no podía decirle, encontré un aceite mejor que el aceite de oliva.
No había en él nada que pudiera objetar lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Qué tal si le decía el candelabro Dios le dijo el candelabro tiene que ser de bronce? Y Moisés le hubiera dicho, no, es mejor el plomo porque es menos costoso. Dios le dijo, tiene que ser de esta manera. Y cuando dijo, tiene que ser de esta manera, en definitiva, cada uno tenía que cumplir con lo que Dios le había establecido. Y estos hombres que se dedicaban a cortar leña eran fundamental en el tabernáculo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando Dios le dijo, si lo haces como yo te digo, yo voy a contestar con fuego. Entonces Moisés preparó el altar, puso leña, puso arriba el holocausto, hizo todo lo que tenía que hacer. Y los levitas que cortaban leña eran los responsables de mantener el fuego de Dios, ese fuego que cuando Moisés armó todo como Dios le dijo, Dios derramó un fuego. Y cuando derramó fuego, encendió el altar. ¿Qué es lo que pasaba? Era el fuego de Dios. No era el fuego de los levitas, era el fuego de Dios. Por eso que en un momento dado él dijo, yo no quiero fuego extraño. Yo quiero el fuego que yo derramo desde el cielo. Y esto básicamente lo hizo ¿por qué? Porque se iban a levantar muchos para poder encender un fuego extraño, no el fuego que Dios dice. ¿Qué nos llama la atención esto? Que Dios da indicaciones para poder hacer lo que tenemos que hacer. Dios nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, para mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero no lo podemos hacer como nosotros queremos. Tenemos que hacerlo tal cual Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Por eso que Nabad y Abiú, ¿se acuerdan Nabad y Abiú? Que levantaron fuego extraño delante de Dios. Porque básicamente no esperaron a los levitas que correspondía para poder seguir manejando el fuego que Dios había enviado sobre Israel. ¿Qué es esto? Que cada vez que tenían que encender un fuego de un holocausto, cada vez que tenían que encender un fuego en otro lado con un holocausto, dice que estos levitas que se dedicaban a cortar leña, porque esa era su misión, que se dedicaban a cortar leña, dice que agarraban del fuego que Dios había enviado, sacaban las brasas y lo llevaban y lo ponían donde tenían que estar y soplaban para que ese fuego se encendiera. No, ellos no encendían el fuego. Era el fuego de Dios que tenía que estar en el lugar donde correspondía. Hermanos, nunca podemos apagar el fuego de Dios que Dios empezó. Porque el día que nosotros apaguemos el fuego de Dios que empezó, va a ser el día en donde vamos a levantar fuego extraño. Háganlo como yo quiero. Yo tuve una revelación y ahora no se hace así, se tiene que hacer de otra manera. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto al tema de que nosotros no levantemos fuego extraño delante de la presencia de Dios. Vamos a ver nuevos ministerios que tal vez van a crecer más rápido, y eso es cierto. Pero Pablo nos dijo que no nos comparemos. No debemos compararnos. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y hay una frase que me pareció, y lo leí por ahí, que decía, ministerio de largo compromiso trae frutos de largo resultado y de largos compromisos. Cuando nosotros queremos cortar camino, cuando queremos hacer y encender fuego extraño con mis propias ideas, entonces nosotros estamos apagando. Por eso decía, el cuarto filtro, el quinto filtro es, no cambies mucho. No cambies mucho. Hay oportunidades para llegar, pero no cambies mucho. Vamos a cambiar, pero no cambies mucho. En el sentido de que nosotros no vamos a ir saltando de un lugar a otro. Tenemos que hacer exactamente lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Porque no saltamos. Vamos un pie sobre el otro, un pie
sobre el otro. Y nosotros vamos a llegar mucho más lejos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que arar profundo. Hay que arar profundo. Dios nos llamó a la ciudad de General Roca. Dios nos llamó a levantar este ministerio. Y no podemos nosotros hacerlo de otra manera que no sea arar profundo. Es la única manera que nosotros vamos a ver un resultado. Tenemos que aprender a permanecer. Este es un filtro que a muchos les cuesta. Tenemos que aprender a permanecer. Algunos se aburren de dar un pie sobre el otro cuando ven que otros están avanzando a paso agigantado. La única manera de que nosotros tenemos para llegar más lejos es un pie sobre el otro. Tienes que ser constante. Yo quiero invitarles a ustedes a que ustedes sean constantes. Hay un problema en la sociedad. El problema en la sociedad es que no hay constancia en las cosas que se hacen. Un día están en este ministerio, otro día están en otro ministerio. Un día se levantan y creen que tienen que hacer esto, pero al otro día no lo hacen, hacen otra cosa. Un día empiezan con mucha fuerza y dicen, sí, voy a orar y voy a clamar y voy a estar, A las 2 o 3 semanas todo se desinfla. Básicamente porque en la vida cristiana no hay saltos de fe, es un pie sobre el otro, un pie sobre el otro. Y hay que esperar y hay que tener paciencia para poder esperar el resultado de eso que tiene que ver con la constancia. Por eso, amados, es que nosotros debemos abrazar, aprender a abrazar el lugar donde Dios te ha puesto. En definitiva, ahí llegamos a un problema. Propósito. Llegamos a un problema, propósito. Pero si no reconocemos nuestro propósito, vamos a saltar. Por eso en un momento dado el Señor dijo, hablándole a Pedro, le habló de las ovejas, pero también le habló de los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? ¿Usted ha visto un cabrito quietecito ahí como una abeja? No, saltan, se cansan, se agotan, no logran nada. Entonces, hermanos, termino con esto, nada más. Debes aprender a ser constante, a permanecer. Sea lo que sea lo que venga sobre tu vida, tienes que aprender a ser constante. Los otros días leíamos con mi esposa y le decía que muchas veces el amor de Dios que tenemos hacia Dios tiene que ver con las circunstancias que vivimos a diario. Hoy estoy bien, pero resulta que tuvimos algo y ya no amo tanto a Dios. Ya no lo amo tanto. Ya hoy me quedo. Y la verdad es que Dios no puede usar personas que no tengan constancia en las cosas que hacen, que son fieles, que permanecen a pesar de las cosas, de todo lo que puedan vivir, permanecen continuamente. Entonces, amado, vas a llegar al lugar donde Dios quiere que llegues, pero no cambies mucho. No cambies mucho. Y tenemos que aprender los otros filtros para poder, en definitiva, cumplir con el propósito de Dios. Amén. Sean constantes, sean perseverantes. No se puede confiar en una persona que no es constante ni perseverante, porque ustedes saben de que tarde o temprano, le va a fallar. Lo que Dios está requiriendo en este tiempo es que a pesar de todo lo que puedas vivir, a pesar de todo lo que yo pueda vivir, yo tengo que permanecer en lo que Dios me llamó. ¿Van a hablar mal de ti? Sí, lo van a hacer. ¿Te van a acusar? Sí, lo van a hacer. ¿Voy a acusar a alguien? Tengamos cuidado con eso. Pero Dios nos está llamando en este tiempo a tener estos filtros. ¿Para qué? Porque se viene algo grande, pero solamente lo puede ejecutar con quien es fiel a todo lo que tenga que ver con la vida cristiana. No salten, por favor, no salten, caminen. Uno tras de otro. Y vamos a llegar lejos. ¿Sí? De esa manera vamos a llegar lejos. Por eso es que pido que no saltemos. Padre, gracias por este tiempo que vivimos.
Gracias porque es tu palabra, Señor, no es la nuestra. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque muchas veces hemos obrado de esta manera, todo lo contrario a lo que tu palabra nos está pidiendo. Ruego, Señor, de que la unción de tu presencia pueda traer sobre nosotros, Señor, la disponibilidad de poder considerar que todo lo que tú nos estás pidiendo es, Señor, dar un paso a la vez. Un paso a la vez, un pie sobre el otro para llegar lejos. Lento, Señor, sí, para los demás lento. Pero sabemos, Señor, que tenemos un camino largo y queremos llegar. Queremos llegar. Señor, ayúdanos, fortalécenos, guíanos para poder, Señor, echar por tierra todo lo que en algún momento de nuestras vidas, Señor, nos ha impedido llegar donde tendríamos que estar hoy y no lo estamos, sencillamente porque tal vez quisimos buscar atajos. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.